Buenos días, Facundo, buenos días a la gente de JJ Gómez. Es un gusto, Facundo, y además plantearte por qué somos la opción, ¿no? Porque en realidad nosotros hemos conformado y tengo que rescatar el trabajo que hemos hecho con el Partido Provincial Rionegrino, que resignó un acuerdo a nivel nacional con un partido que era el PRO para conformar esto que es un trabajo federal, conjuntamente con Unidos por Río Negro, que es una fuerza política joven también, y yo que represento al peronismo federal en la provincia de Río Negro, porque lo que visualizamos es que lamentablemente el gobierno nacional, que en su momento había iniciado un proceso interesante, importante, especialmente en lo social con el doctor Kirchner, fue mutando y posteriormente terminó en un modelo excluyente de mucha gente, de muchos argentinos, un discurso único, casi autoritario, y bueno, con serios problemas en todo lo que es las actividades regionales especialmente, ¿no? Yo digo que este es el gobierno que en realidad concentra los recursos y realiza las responsabilidades. Y en ese contexto comenzamos a trabajar para generar la posibilidad de instrumentar un mecanismo político que ponga freno a estas actitudes del gobierno nacional, que no asume reales problemas que tenemos los argentinos. Probablemente los más graves son los de la inflación, no reconocida por la Presidente, y la inseguridad, que es un tema realmente gravísimo en estos casos. Uno siempre espera que los problemas más importantes de un gobierno sean asumidos por la máxima autoridad, y no es así, ¿no? Lamentablemente no se produce esa comunicación con la gente, y de golpe cuando hace su concentración de todos los candidatos y asume personalmente la política, porque la está llevando adelante ella en forma personal, indudablemente que está buscando la necesidad de reformar la Constitución y que sea nuevamente reelegida indefinidamente en el cargo de presidente, ¿no? No, fue positivo, esto no lo podemos negar, fue positivo. En lo que hace, hay que separar algunas cosas, ¿no? Porque en lo que hace la productividad, que usted vive en una zona productora por excelencia, yo creo que los primeros procesos de ese tiempo es porque todavía continuaba la política económica que había implementado Labaña, el doctor Labaña. Creo que ese ha sido uno de los mejores aciertos que tuvo el kirchnerismo, fue mantenerlo a Labaña. Después el doctor Labaña en su momento cuestionó los altos costos que tenía la obra pública y en consecuencia tuvo que irse del gobierno. Pero después comienza a transformarse. Y vos fíjate cómo vamos perdiendo protagonismo. Si nos ubicamos mucho más en el contexto de la producción de la fruticultura, indudablemente que acá hay, en este gobierno que se dice justicialista, lo que menos se está haciendo es poner en práctica lo que en su momento el Perón nos planteaba con esta segunda oportunidad que iba a tener Argentina ante el mundo. Él nos decía, a partir del año 2000, el gran protagonismo de Argentina, que lo va a constituir una potencia mundial, es el alimento, decía, porque el mundo va a estar requiriendo alimento, y entonces nos manifestaba que la gran importancia era ahí tener una relación directa en la producción con el campo. El campo debe ser el generador del empleo del futuro, y no precisamente el generador de riquezas. Y esto se ha perdido en los últimos tiempos, en los últimos 10 años, no hay políticas activas que hagan que se recupere. El otro día hablaba yo con trabajadores de la fruta, con compañeros que se hacen reunión y me preguntaban, pues yo les decía que nosotros tenemos una relación laboral muy parecida a la de ellos. Los trabajadores gastronómicos en la zona andina, tenemos trabajadores efectivos permanentes y trabajadores temporarios. En este caso el nuestro, tenemos una temporada extendida que va desde el 1 de junio hasta el 15 de enero para el turismo estudiantil, y después 2 ciclos temporarios que son invierno y verano, y ellos mismos manifestaban, los trabajadores de la fruta, que cada vez tienen menos temporada, y lo digo es por elogio, es muy lógico que tengan menos ciclos temporarios y menos trabajadores, si cada vez hay menos cosecha, si cada vez se exporta menos. En esa consecuencia, digo, es una cuestión cíclica. Si vos tenés menos para exportar, menos trabajo van a tener ustedes, menos extensión de temporada a ver. Además, le digo, con la gran posibilidad que tenemos nosotros de transformar la variación de la fruticultura en el valle por la capacidad que tiene la tierra, y no intentar que sea el petróleo que ya está corriendo cerca de algunos lugares, como el frac que hay en Halle, en esos lugares, está haciendo un destrozo terrible del medio ambiente. Esto también se oponía a Perón para este siglo. El gran desafío nuestro era preservar el medio ambiente. Tenemos que cuidar el medio ambiente, decía. El ambiente es fundamental para el futuro de la humanidad. No lo dañen, no cometan el error, los argentinos no cometamos el error que están cometiendo los países industrializados. Y en especial con el agua dulce. Te podés imaginar que el fraque tiene que inyectar millones de litros de agua dulce para producir la fractura interna de la tierra,
con todas las consecuencias que ello implica, con el daño que se hace a la capa y con lo que implica después el río Negro totalmente contaminado y la tapa totalmente contaminada. Es decir, estamos realmente equivocándonos el destino de los argentinos, este gobierno nacional. Pero es producto de la política nacional, porque si vos transformaras, si hubiera una proyección de transformación, indudablemente que no iban a ser barrios privados, iban a continuar apostando a la producción. Hay que tener, el Estado tiene que ser un Estado inductor, un Estado que regule las actividades, y lo que pueda hacer de alguna manera habitacional, vos tenés que generar inmediatamente otra alternativa para producir. Es decir, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que el Valle del Río Negro es un valle realmente riquísimo para la producción de diferentes producciones, que además con el valor agregado se convierte en alimento que sale por exportaciones, pero que el mundo reclama, pero vos sabés, hay hambre en muchos lugares del mundo, y otros países están superpoblados, como Europa, que cada vez tienen menos espacio para su propia producción, o el contexto mundial. Entonces, nosotros tenemos que ser un país estratégico, y tenemos que tener estrategia. Esa estrategia la tiene que diagramar el Estado provincial, el Estado nacional, el Estado provincial, y ahí cobra mucho protagonismo y responsabilidad el senador de la Nación. El senador de la Nación tiene la responsabilidad ante el gobierno nacional de defender los intereses de la provincia y de cada uno de los provincianos. El principal elemento que tiene que tener un senador de la Nación: defender los principios provinciales, la autonomía provincial, las autonomías municipales también, pero sobre todas las cosas el federalismo, la coparticipación nacional. Esa es la responsabilidad del senador de la Nación. Es el hombre que tiene que ir a defender nuestros derechos ante el gobierno nacional. En este contexto, Pichetto se ha equivocado en los últimos años. Ha sido flexible a todo lo que el gobierno nacional plantea y ha abandonado a Río Negro como concepto de provincia productora y generadora de trabajo. Entonces cada vez tenemos más planes trabajados, más planes sociales, sin aspiraciones de desarrollo laboral, conteniéndolos con el aumento del salario universal por hijo, que hay que mantener. Pero vos tenés que generar política para que esos compañeros, yo estoy absolutamente convencido, que el 100% de los planes no quieren ese mecanismo de contribución, quieren ganarse un sueldo digno. Estamos en condiciones de hacerlo. El 82% móvil, el 70% de los jubilados argentinos cobra en la jubilación mínima. Hoy en el Estado provincial hay 3.600 trabajadores aproximadamente que no quieren jubilarse, han cumplido un ciclo tanto de vida para descansar, para disfrutar, para poder tener su jubilación digna. Para tener esa posibilidad, no se quieren jubilar porque van a la pobreza, porque todo el complemento del salario no ha contribuido. Y estas son las cosas que tenemos que nosotros ir a discutir y a repelear y a garantizarle a los jubilados el 82% móvil. El impuesto a la ganancia. Hablábamos en un minuto del tema petrolero. Sí. Entonces Chevron ha generado un desastre en Ecuador, 20.000 millones de deuda al medio ambiente, y ingresa por la puerta de atrás a la provincia del Neuquén y no paga impuestos. Y un trabajador que cobra más de 8.100 pesos paga impuesto a la ganancia. Estas son las contradicciones de un modelo que realmente no tiene muy poco de popular, tiene mucho de populismo, pero el populismo es que la gente no quiere populismo, quiere trabajo. Exacto. Quiere dignidad en el trabajo. No te quepa ninguna duda, no te quepa ninguna duda. ¿Pero por qué? Porque si no, lo que hubiera hecho ella, ese día que reunió a los precandidatos a senadores nacionales y a diputados nacionales, es haberlos instruido para buscar las políticas que está esperando la gente. La gente que espera del gobierno nacional, espera que asuma la realidad de su pueblo, que el caso de la inflación. El mayor problema que tenemos los trabajadores es la inflación en lo que hace al salario. La necesidad de hacer una reforma impositiva para que el empleador y el empresario, en este caso los productores de una zona como la tuya, tengan posibilidad de contratar más trabajadores y en blanco. Exacto. Todo eso no se habló en ese momento. El tema de la inseguridad, como te lo dije hace unos minutos, tiene que ser asumido, porque la inseguridad en este país se produce a partir de un problema mucho más grave que es el narcotráfico. Entonces, cuando quieren contratar y controlar al narcotráfico, están agarrando a quienes son los que llevan a los correos, pero no están haciendo un control de la frontera para evitar que ingrese. Vos tenés que cortar que ingrese la droga al país. Tenés que tener una política activa de seguridad, contención de los jóvenes. Esas cosas están abandonadas por el gobierno nacional. Es una obligación, cuando se producen este tipo de hechos, que además están en todo el territorio nacional, hay que asumirlo como un problema nacional, no como un problema federal. No es solamente responsabilidad de la provincia y los municipios hoy la inseguridad, es un problema nacional y tenemos que trabajar en esa línea. Entonces, cuando la presidenta
asume ese costo y se pone al frente de la campaña y reclama 10 años más, son 10 años más de esta realidad, que se va a profundizar la desigualdad social, no le quepa ninguna duda. Estos son los próximos 10 años, porque la marginalidad hace que este modelo social cubano-venezolano prospere. Nosotros tenemos, con el acuerdo que hicimos con el Partido Provincial Río Negro, al que vuelvo a reiterar mi agradecimiento porque es parte de lo que nosotros hicimos como un acuerdo federal, la nuestra la lista 151A, yo voy como candidato a senador, el primer candidato a senador nacional, María Piedrabuena, primera candidata a diputada nacional, una mujer que tiene mucho conocimiento de los problemas sociales, especialmente de la mujer, para ser la opción el 11 de agosto. Y les pido a la gente de JJ Gómez que nos acompañen porque nosotros expresamos la necesidad del federalismo, nosotros expresamos la necesidad de defender las economías regionales, nosotros expresamos la necesidad de retornarle a los jubilados el 82% móvil, nosotros no queremos que un trabajador pague impuesto al trabajo, nosotros no queremos que un trabajador que cobra más de 5.200 pesos se vea privado de cobrar su salario familiar. Y reclamamos la actualización del subsidio por desempleo. Aquel trabajador que es despedido tiene derecho a subsidio por desempleo, pero ese subsidio por desempleo, que está contribuido por aporte de cada uno de los trabajadores, está congelado desde el año 2003 en 480 pesos por mes. Te podés imaginar que su subsidio por desempleo, así es su concepto, debería estar por lo menos en 3.500, 3.600 pesos y actualizarse cada vez que se actualice el mínimo vital y móvil. Somos la opción y yo les pido a la gente toda de JJ Gómez y de alrededor donde se escucha tu radio que realmente nos acompañen, que el domingo 11 tienen la posibilidad de comenzar a buscar una opción diferente a este modelo que creemos vamos a construir con el Gallego de la Sota como gobernador de Córdoba, con el José Manuel de la Sota, con Massa, con el Hugo Moyano, con todos los compañeros peronistas que de alguna u otra manera expresamos una diferenciación con el modelo nacional, pero en especial por el federalismo que practicamos. Nosotros, y yo personalmente, amo a mi provincia, la quiero defender como he defendido a mis trabajadores en Bariloche. Los gastronómicos en Bariloche tenemos los mejores sueldos del país, producto de las luchas nuestras. Y hemos logrado consensuar con el sector empresario cuando las cosas estaban muy difíciles, en el caso del volcán Puyehue y Cordón del Caule. No hubo un trabajador despedido en Bariloche. Los suspendidos sin trabajo cobraron el 70% del sueldo. Cuando se quiere, cuando se pone gana, cuando se consensúa, las cosas se consiguen. No, gracias a ustedes como siempre. Adiós.